¿Puede la inteligencia artificial creada por los humanos ser superior a la inteligencia humana creada por Dios? Conversamos sobre la inhumanidad de la superinteligencia artificial entre amigos. Gracias por acompañarnos en esta conversación entre amigos. Guillermo Serrano, Elsa Mazón y tu servidor Jesús García, echando un vistazo a algunas de las historias que nos llaman la atención, considerándolas desde la perspectiva de la fe cristiana. Y bueno, en mayo pasado la compañía Microsoft presentó una nueva supercomputadora en una conferencia de programadores, presumiéndola como la quinta computadora más poderosa del mundo. Esta computadora fue diseñada para entrenar la inteligencia artificial sin la necesidad de datos definidos y provistos por los seres humanos. Básicamente, esa computadora puede aprender solita. Al parecer, este podría ser un gran paso para imitar el comportamiento del cerebro humano, con el objetivo final de crear la superinteligencia artificial. Ya no estamos hablando de inteligencia artificial, pero de superinteligencia artificial. Como sabemos, la inteligencia artificial es esa capacidad de una máquina de replicar funciones de conocimiento, como son el aprendizaje, el racionamiento, la resolución de problemas, la percepción y el procesamiento del lenguaje natural. Y prestamos atención también a un reciente artículo de Christianity Today donde una ingeniero en inteligencia artificial comparte su admiración y al mismo tiempo su preocupación por este proyecto, Guillermo, y me llamó mucho la atención este interés de una persona de fe cristiana en responder ante algo como la superinteligencia artificial. En realidad, aquí tenemos un punto, yo creo, muy que va a ser cuestionado desde varios ángulos cuando hablamos de la inteligencia o superinteligencia artificial, porque realmente lo que estamos hablando es de la velocidad ultra rápida de un computador para procesar datos e información y llegar a ciertas conclusiones. Esta teoría de que un computador puede desarrollar su propia manera de pensar fue una de las cosas que se puso en práctica con algo tan simple, bueno, simple desde mi perspectiva, como lo fue jugar el ajedrez con una computadora. En esa época lo que se hacía era programar todas las posibilidades de un jugador normal de ajedrez para que respondiera al juego de otro ser humano. Pero en algún momento se llegó a descubrir que el computador era capaz de alterar algunas de las jugadas con las que había sido programada y sorprender a los que estaban jugando en aquel momento. Y en ese instante algunos se quedaron sorprendidos, pero realmente ya era un avance en cuanto a esta posibilidad aleatoria que tienen los computadores de comenzar a dibujar, si lo podemos plasmar así, distintas alternativas para una pregunta o para una cuestión que ellas deberían hacer. Así que la supercomputadora, superinteligencia artificial no es más que una velocidad extrema, ultra rápida, para establecer posibilidades aleatorias de respuesta a algunas cuestiones que podrían venir. Ahora, la capacidad de pensar independientemente es algo que yo cuestionaría. Y de hecho, este artículo en Christianity Today y esta ingeniero en inteligencia artificial lo cuestiona también, porque el paso no es una máquina capaz de tomar ciertas decisiones basadas en los datos que se le da, como tú estás describiendo, sino de aprender por sí misma, de desarrollar su propio criterio, de ejercer sus propias decisiones sin que haya una intervención humana. El matemático inglés Stephen Hawking, antes de morir, lanzó una advertencia al mundo científico diciéndole que había que poner un límite en cuanto a la investigación de la superinteligencia artificial, porque él veía un riesgo en cuanto a que un sistema cibernético, para llamarlo de alguna manera, de computación, pudiera competir o superar las órdenes, el control, las ideas humanas. Y él lo advirtió, estamos hablando de hace más o menos unos 5 años atrás. Así es que este artículo está de alguna manera ahora cuestionando la cuestión ética. Un computador que tiene superinteligencia artificial puede reemplazar algunas cosas valóricas que el ser humano pueda tener, por ejemplo, la imagen de Dios. La pregunta que se hace este científico, que es obviamente una persona de fe cristiana, es: ¿puede la inteligencia artificial creada por los seres humanos ser superior a la inteligencia humana creada por Dios? Depende de qué inteligencia estés hablando.
Exactamente, no. Y creo que es justamente lo que ella está apuntando, porque ella dice, bueno, si se trata del procesamiento de datos o la rapidez, como nos decía Guillermo, de procesar esos datos y de llegar a conclusiones y tomar acciones como en un juego de ajedrez, posiblemente sí. De hecho, desde hace 50 años se han estado experimentando con esas máquinas y el ajedrez, y al final de cuentas siempre las máquinas ganan a los seres humanos. Pero ¿qué pasa con el tema de las emociones? Gerson y Elsa, cuando yo he jugado ajedrez con un computador, cuando me van ganando, lo desconecto de la electricidad. Ahí está el poder de los seres humanos. Sí, es cuando el ser humano ejercita y su se poder. manifiesta como superior, ¿verdad? Pero realmente la pregunta de la cuestión de los valores éticos o de las emociones ha sido planteada ya en algunas películas medio futuristas, como Ex Machina, por ejemplo, cuando una computadora logra desarrollar ciertos afectos por un ser humano, y los dos quieren escapar de un laboratorio para irse a vivir algún tipo de vida, ¿no? Películas que han tratado también de plantear este hecho, por ejemplo, de la muerte de un científico que estaba explorando la cuestión computacional, que muere, y entonces su cerebro es plasmado en una especie como de... Supercomputador, justamente. De supercomputador. Así es. Y entonces las películas se van adelantando a este hecho y siempre tenemos este problema. El problema es hasta dónde se puede llegar en esta experimentación y cuáles son las libertades que se le pueden proponer, ¿no? El asunto es justamente qué dimensión del ser humano pudiera ser capturada si se replicara, digamos, si pudiéramos imaginar la replicación artificial del cerebro humano. ¿Qué tipo de conciencia humana estaría presente ahí si la imagen de Dios no está presente? Bueno, la imagen de Dios forma parte de los atributos divinos, y entonces decimos siempre que el hombre tiene esta imagen de Dios, por ejemplo, en su inteligencia creativa, en sus afectos, en nuestra capacidad de expresar amor o misericordia, que son cuestiones o virtudes que vamos a encontrar en la divinidad. Pero más allá de ahí, ¿no? Digamos, tratando de avanzar más a decidir cuestiones éticas, por ejemplo, vamos a suponer un hombre conectado a una máquina para poder respirar, ¿no? Y que haya un computador con superinteligencia artificial que decida, ya sea porque una persona enferma no tiene posibilidades, o por la edad, o por el estrato social, esta supercomputadora decida, no, esta persona hay que desconectarla. Ahí entramos a tallar en cuestiones éticas que están mucho más allá de lo que podría pensar, entre comillas, un computador. Y a mí me llama la atención también a la hora de que muchos autores, escritores, especialistas en temas de ciencia ficción tratan de acercar, ¿no?, a la máquina, al robot, lo más posible a convertirse en un ser humano, ¿verdad? Entonces, yo siempre me pregunto, ¿no?, en estos momentos cuando nos vemos puestos ante estos desafíos éticos, estos desafíos teológicos, ¿no? ¿Qué sucede cuando un robot o una máquina pueda parecerse tanto, casi al momento de estar a punto de convertirse en un ser humano? Pero yo creo que siempre, de verdad, va a haber algo que nos distinga a nosotros de las máquinas como seres humanos. Y ese algo, en realidad, es el imago Dei. Nos lleva al más allá de lo que es tener células y estar conformados de una manera orgánica. Y yo creo también que las máquinas, por más que se parezcan al ser humano, van a carecer de esos momentos, ¿no?, de conexión con Dios mismo. Es interesante que la autora de este artículo publicado por Christianity Today, Joanna Eng, siendo ella misma una programadora cibernética, habiendo trabajado ella misma en sistemas de inteligencia artificial, no los descarta. Dice, no, este es un avance tecnológico que siempre que esté dirigido al beneficio de la humanidad, está bien, y yo celebro la investigación científica y particularmente la cibernética para mejorar la calidad de vida del ser humano, para mejorar a la comunidad humana. Pero hay algo que me llama la atención de las varias razones que ella da, y es esta indivisibilidad del ser humano. Es decir, que los seres humanos, dice ella, somos seres integrados, espíritu, alma y cuerpo, según 1 Tesalonicenses 5:23, cuando el apóstol Pablo habla de nuestra humanidad. Y dice, no podemos decir dónde empieza lo uno y dónde termina lo otro, ¿no? No podemos segmentar al ser humano. Y me llama mucho la atención que aquí tenemos una persona de fe cristiana que promueve la investigación científica, pero justamente su fe guía la conversación y guía
el encare y guía la dirección que esa investigación científica va a tomar. Y a mí se me hace tremendamente refrescante esto. Dice este artículo también de Christianity Today, citando a científicos en el área de la computación, tales como David Poole y Alan McWorth, y otros que hacen o se hacen esta pregunta a sí mismos. Así como una perla artificial sigue siendo una perla artificial, ¿es la inteligencia artificial realmente inteligencia real? Y la pregunta que es un poco irónica, yo creo que está en el fondo de esta tesis, ¿no? ¿Qué es lo que nos gustaría ver como personas de fe en el avance científico en este área en particular? En primer lugar, toda esta carrera por lograr una vacuna contra la pandemia que nos afecta en este momento, creo yo que se debe fundamentalmente a los supercomputadores que son capaces de procesar información a una velocidad extraordinaria, y por eso hoy día estamos viendo a varios laboratorios trabajar con vacunas y experimentar con vacunas que hace 10 años, 20 años atrás, no hubiera sido posible porque había que avanzar de acuerdo al momento y a las etapas que se iban a ir quemando. Hoy día es posible acelerar todo esto justamente gracias a supercomputadores que no dudo están usando estas cuestiones aleatorias de inteligencia artificial para avanzar en el proceso. Así que yo diría, uno de los beneficios es en el campo de la medicina. En definitiva, la mejora de la calidad de vida humana, el bienestar humano. Yo pienso que los avances de la inteligencia artificial pueden ayudar a los humanos en un ámbito enorme, ¿no? Tanto en la producción de otros productos, como ayudarnos en el hogar, puede tomar tantas formas diferentes. Lo estamos viendo en la transformación del automóvil, ¿no? Donde antes era un medio de transporte, ahora es un medio de comunicación y es un medio donde pueden suceder tantas cosas en el automóvil, nos podemos enterar de tantas cosas y se ha convertido también incluso en una experiencia, ¿no? Hasta confortable, ¿no? Dependiendo de la capacidad que tiene tu auto de obtener información y de que el individuo que lo está manejando pueda controlarlo, ¿no? Y puede la inteligencia artificial incluso formar parte de nuestra vida, de nuestro organismo, de cómo se está utilizando ya en las cirugías, ¿no? En fin, yo creo que los avances en la ciencia en cuanto al mundo de la robótica deben de seguir adelante, es parte del progreso del ser humano, pero sí, estoy de acuerdo con la escritora científica Jonah Eng en Christianity Today, que está ella también a favor de los avances que prosigan en cuanto al medio de la robótica y de la inteligencia artificial, pero siempre viéndolo todo desde el punto de vista ético, moral, ¿no? Bajo una visión judio-cristiana de cómo utilizar la tecnología y los avances. Me da gusto ver un artículo como este y saber que hay personas de fe también en el campo científico y de alguna manera confirmar lo que muchos de nosotros creemos, de que la ciencia no necesariamente está opuesta a Dios y que lamentablemente muchas veces se nos ha enseñado que sí, pero la ciencia que busca genuinamente descubrir la creación divina y maximizar el bienestar humano y contribuir al progreso de nuestra sociedad no necesariamente se opone al Evangelio. Así que queremos animarte, querido amigo, querida amiga, que te pongas en contacto con nosotros, nos dejes saber qué piensas de nuestras conversaciones, de este tema que hemos tocado. Hoy puedes visitar nuestra página en internet radiomoody.org o también puedes encontrarte con nosotros en Twitter. En Twitter somos tus temas de hoy en Twitter. Queremos agradecer mucho el trabajo de producción que se hace en Sao Paulo, Brasil, también en la ciudad de Chicago, que hace posible que esta conversación entre Guillermo Serrano, Elsa Mazón y tu servidor Jesús García llegue hasta ti. Confiamos que la hayas disfrutado, que hayas pasado un buen tiempo conversando con nosotros y confiamos que te veremos en otra ocasión. Que pases un buen día y que Dios te bendiga.